Entonces quisiera decir algunas palabras introductorias que son presupuestos de mi tradición reformada ecuménica, desde las cuales hago estas reflexiones. Son tres las cosas que quiero mencionar en primer lugar. Que la palabra concilium o concilium, la griega sínodo o sínodos, refiere a reunión de enviados que representan a iglesias de distintas regiones. Refiere a una reunión de delegados para temas de gobierno, doctrina y misión. La tradición reformada se gobierna nacionalmente por medio de sínodos, los cuales están formados por presbiterios, quienes envían a sus delegados o delegadas a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Segundo, la catolicidad de la Iglesia es referida en los textos novotestamentarios en el sentido de la presencia de la Iglesia en distintos lugares, a donde el Espíritu de Dios llevó el Evangelio de Cristo. De modo que catolicidad de la Iglesia incluye la misión de Dios en progreso y el testimonio de la fe desde un contexto particular. Tercero, la tradición reformada, si bien empieza en el siglo XVI en la Reforma Protestante, esta asume varios credos, me refiero a la tradición reformada, asume varios credos ecuménicos como parte de la tradición cristiana. Uno de ellos es el credo de Nicea, que es parte del libro de confesiones de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, y al mismo tiempo es el primero de todas sus confesiones. Como tal, el credo niceno es usado en las iglesias en clases de catequesis, en la liturgia como declaración de fe, así como también en la formación de presbíteros y presbíteras, diáconos y diaconisas, etc. Entonces, cada vez que haga esto, voy a hacer 5 comentarios, entonces voy a tener asumido estas cosas que acabo de mencionar. ¿Cómo el Concilio de Nicea nos desafía ecuménicamente hoy en América Latina? Primero, nos permite leer el Concilio de Nicea buscando el dogma, el símbolo, la doctrina, la fe de la Iglesia antigua. Siendo esta una lectura legítima, puesto que Nicea provee una ventana a las diferencias internas de la Iglesia Católica de los primeros siglos, en particular su indefinición sobre la relación del Padre y el Hijo. Como sabemos, el Concilio de Nicea tuvo disputas en torno a la naturaleza y el origen de Jesucristo. Atanasio fue un diácono de origen del obispo Alejandro de Alejandría. Este sostuvo la doctrina del homoousios respecto a la naturaleza de Cristo, consustancial con el Padre. Arrio, por el otro lado, que era uno de los presbíteros allí, sostuvo la doctrina de homoiousios respecto a la naturaleza de Jesucristo, es decir, que es de sustancia o esencia similar al Padre. El concilio finalmente aprobó o tomó como ortodoxa la doctrina de Atanasio y Alejandro y declaró anatema a los seguidores de Arrio y a su doctrina. Además se afirmó que Jesucristo es engendrado por el Padre, no creado, sino eternamente coexistente con el Padre. Es decir, si vamos al Concilio de Nicea y a su producto, podemos ir con esta búsqueda legítima para encontrar doctrina, enseñanza de la Iglesia en aquel tiempo, y podemos encontrar pues un claro mensaje de parte de ella. Segundo, también podemos leer el Concilio de Nicea buscando responder a la pregunta: ¿cómo era la praxis de la Iglesia antigua respecto a sus enseñanzas? Ahí podemos encontrar que en el concilio se muestra a una iglesia en conflicto interno en el cristianismo antiguo oriental. En ella, Atanasio y Arrio expusieron sus enseñanzas sobre el debate. Si bien no se conocen las actas del sínodo,
algo que hoy en día sería inaceptable. Los únicos documentos auténticos que se conocen del concilio son el credo mismo, la carta sinodal y la colección de 20 cánones. El emperador Constantino había convocado originalmente a este concilio en Anquira, pero finalmente se realizó en Nicea, la actual Iznik, en Bitinia. Pero, ¿por qué se convocó a este concilio? El responder esta pregunta nos va a ayudar a ver un poco lo que pasaba, cuál era el caminar, lo que estaba ocurriendo en la iglesia y demás. Un problema surgió cuando Arrio comenzó a enseñar su doctrina, ¿no es cierto? Y donde Alejandro era obispo y Atanasio uno de sus diáconos. Alejandro condenó en un concilio, previo al concilio de Nicea, en el año 321, a Arrio por sus enseñanzas, ¿sí? Sin embargo, Arrio continuó enseñando lo suyo. Por lo tanto, después se contactó a Osius, obispo de Córdoba, un teólogo occidental, quien fue enviado a Alejandría a investigar la disputa entre Alejandro y Arrio, quien luego dio su reporte al emperador. Al parecer, esto le favoreció a Osius para ser considerado consejero para Constantino en la convocación al concilio de Nicea. El emperador abrió el concilio y luego pasó a ser presidido por Osius. Eusebio de Nicomedia presentó un credo arriano que fue rechazado. Eusebio de Cesarea presentó un credo bautismal de su propia comunidad palestina, donde reemplazó la palabra homoousios, que fue recibido luego como ortodoxo. De allí es que se piensa que posiblemente el credo del concilio de Nicea fue una revisión del credo bautismal de Jerusalén. Es decir, encontramos aquí que dentro de la vida de la iglesia, el caminar de la iglesia, la praxis de la iglesia, había una discusión en torno a la naturaleza de Cristo en Alejandría. Por otro lado, hubieron otros dos problemas. El problema del cisma melitiano en Egipto y la controversia pascual. Melitio fue un obispo de Licópolis en Egipto, quien se opuso a los términos puestos por Pedro, obispo de Alejandría, durante la pausa en la persecución de Diocleciano en el 306, para que después puedan volver los apartados a la iglesia. Para Melicios, los términos de Pedro eran muy laxos, por lo cual creó disturbios y ordenó a algunos de sus seguidores, ante lo cual Pedro lo excomulgó. Pero después de otra persecución, en la que Pedro fue martirizado y Melitio fue desterrado a las minas, cuando éste regresó a Egipto, fundó una iglesia cismática con los clérigos que él mismo había ordenado. Este tema fue tratado también en Nicea, y Nicea, en el concilio, se resolvió que los clérigos melitianos podían continuar con sus funciones, pero subordinados a Alejandro, que había sido el sucesor de Pedro allí. Sus obispos, si habían sido elegidos legalmente, podían tomar lugares de obispos católicos cuando estos muriesen. Melitio retendía el título de obispo, pero sin sede. Entonces, vemos que también había un conflicto aquí con respecto a la disciplina de la iglesia. Entonces, el concilio aquí trata no solamente temas doctrinales, sino temas de gobernanza de la iglesia, de disciplina. Y el tercer tema, la controversia pascual, surgió debido a las diferencias surgidas de los métodos antioqueños y alejandrinos de determinar la luna pascual. Los antioqueños seguían el cálculo judío, celebrando la Pascua un día después de la judía, un día fijo del mes lunar, mientras que los alejandrinos hicieron un cálculo independiente según la cual la Pascua fue siempre después del equinoccio vernal. El concilio de Nicea favoreció la interpretación alejandrina
sobre la Pascua. Entonces, fíjense que inclusive Nicea trató y resolvió una discusión o una controversia sobre asuntos litúrgicos. De modo que cada vez que nosotros tenemos oportunidad de ir al concilio de Nicea, podemos ir por razones doctrinales, pero también por razones de cómo estaba siendo la vida de la iglesia y cómo el concilio resolvió sobre el tema. Una tercera cosa que podemos hacer es ver el concilio también como parte de la emergente teología política del siglo IV. Esto fue un cambio de paradigma de la iglesia antigua respecto a su relación con el poder político. Pero esto no fue porque el concilio de Nicea haya sido convocado por Constantino y porque él haya promovido el primer concilio ecuménico de la iglesia, sino más bien por la acción propia de los clérigos. Entonces, como una teología política de la iglesia que se da en el siglo IV, toma forma y se evidencia de tres maneras. Primero, en la voluntad y sentimiento positivo del cristianismo de unirse al imperio y sus estructuras, reflejado en gran medida en Eusebio de Cesarea, en su libro cuarto, y también el 10. Segundo, en el asentamiento y el consentimiento del cesaropapismo respecto a Constantino por los obispos del concilio de Nicea. Y tercero, en la sujeción de la nueva organización eclesiástica a la exclusividad religiosa del cristianismo con Teodosio, hacia fines del siglo IV. Eusebio realmente bautiza la postura religiosa que hace del emperador la cabeza de la religión del imperio. Walker, un autor, señala que se vio la fundición del imperio romano y la iglesia en la política romana de paz militante e imperialista, desde los tiempos de Augusto, con la difusión del reino de paz escatológico de Cristo y su dominio. Con esa teología política del siglo IV se establece la iglesia como cristiandad, lo cual continúa hasta el siglo XVI y demás. Una cuarta forma de acercarnos al concilio de Nicea, que a nosotros nos hace pensar, así como lo anterior, porque lo que nosotros recibimos en América Latina fue producto, la forma de la iglesia de cristiandad que fue establecida en el siglo IV y que esto ha dejado arraigos hasta la actualidad, que podríamos hablar largo y tendido sobre el tema. Una cuarta lectura que podemos hacer sobre Nicea es ver el concilio ecuménicamente, también por su credo, por su producto, que tomó, como sabemos, su forma actual, con las fórmulas actuales, en dos grandes concilios, no solo en el de Nicea, que se realizó allí, como hemos visto y hemos tratado, pero también en Constantinopla, en lo que es Estambul de hoy. Este credo es reconocido y aceptado por muchas iglesias, ¿sí? Muchas iglesias de tradición evangélica, como una confesión de enseñanzas y creencias cristianas básicas. El credo de Nicea menciona aquello que en la tradición reformada se llama las 4 señales o marcas de la iglesia, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. En este sentido, los presbiterianos dicen sobre la unidad que la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad es un don de Dios a la iglesia en Jesucristo. La iglesia trabaja, sigue diciendo esta sección que marca la iglesia presbiteriana, la iglesia trabaja para vivir cada marca. La iglesia se esfuerza en ser una,
porque en Cristo es una. Entonces, lo que está en juego aquí es la afirmación cristiana de que la Iglesia y los cristianos son ya en Cristo lo que verdaderamente son, y al mismo tiempo no son todavía lo que verdaderamente son en toda su plenitud. Termina la cita. El quinto y la última lectura que me parece que podemos hacer del Concilio de Nicea desde América Latina, desde una tradición reformada, es que el concilio puede verse como un esfuerzo de la Iglesia antigua por relacionar el lenguaje del Evangelio desarrollado en el contexto hebreo y judeo-cristiano al mundo greco-romano, pero además buscar la dirección del Espíritu de Dios en la interpretación de las Escrituras en la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesucristo. Así, por ejemplo, las explicaciones de Arrio, por un lado, y de Alejandro y Atanasio, por el otro lado, representan dos maneras de entender el mensaje novotestamentario. Si bien Arrio enseñaba que Cristo era divino, el verbo por el cual todas las cosas tienen su existencia, fue creado antes del principio del tiempo. Por lo tanto, la divinidad de Cristo era similar a la divinidad de Dios, pero no de la misma esencia, porque había sido creado. Alejandro y Atanasio afirmaban que la divinidad de Cristo, el Hijo, es de la misma sustancia que la divinidad del Padre. De modo que para ellos sostener otra cosa, otra creencia, otra doctrina, sería abrir la posibilidad a un politeísmo e implicar así que el conocimiento de Dios en Cristo no era completa y ni era un conocimiento completo de Dios. Ahora, si bien el Concilio de Nicea tomó como ortodoxa las enseñanzas de Alejandro y Atanasio, la verdad es que el conflicto doctrinal continuó, pero ahora entre los ortodoxos y los arrianos, es decir, los ortodoxos en aquellos que habían, salido victoriosos en el Concilio de Nicea y declaradas sus creencias ortodoxas, y entonces con los arrianos que, lejos de desaparecer, continuaron sus enseñanzas, de modo que la Iglesia hizo otro concilio, como mencioné, el de Constantinopla en el 381, que adoptó una revisión y expansión del credo de Nicea, del 325, y esto es lo que conocemos hoy como el credo niceno. El credo niceno, como cristiano, como reformado, como presbiteriano, podemos afirmar que es el credo ecuménico más claro de todos, o es el más ecuménico de todos los credos, porque la Iglesia está presente allí y es difícil encontrar. Él afirmó que Jesucristo es engendrado por el Padre, no creado, sino eternamente coexistente con el Padre. Es decir, si vamos al Concilio de Nicea y a su producto, podemos ir con esta búsqueda legítima para encontrar doctrina, enseñanza de la Iglesia en aquel tiempo, y podremos encontrar pues un claro mensaje de parte de ella. Segundo, también podemos leer el Concilio de Nicea buscando responder a la pregunta: ¿cómo era la praxis de la Iglesia antigua respecto a sus enseñanzas? Ahí podemos encontrar que en el concilio se muestra a una iglesia en conflicto interno en el cristianismo antiguo oriental. En ella, Atanasio y Arrio expusieron sus enseñanzas sobre el debate. Si bien no se conocen las actas del sínodo, algo que hoy en día sería inaceptable, los únicos documentos auténticos que se conocen del concilio son el credo mismo, la carta sinodal y la colección de 20 cánones.
El emperador Constantino había convocado originalmente a este concilio en Anquira, pero finalmente se realizó en Nicea, la actual Iznik, en Bitinia. Pero, ¿por qué se convocó a este concilio? El responder esta pregunta nos va a ayudar a ver un poco lo que pasaba, cuál era el caminar, lo que estaba ocurriendo en la iglesia y demás. Un problema surgió cuando Arrio comenzó a enseñar su doctrina, ¿no es cierto? Y donde Alejandro era obispo y Atanasio uno de sus diáconos. Alejandro condenó en un concilio, previo al concilio de Nicea, en el año 321, a Arrio por sus enseñanzas, ¿sí? Sin embargo, Arrio continuó enseñando lo suyo. Por lo tanto, después se contactó a Osius, obispo de Córdoba, un teólogo occidental, quien fue enviado a Alejandría a investigar la disputa entre Alejandro y Arrio, quien luego dio su reporte al emperador. Al parecer, esto le favoreció a Osius para ser considerado consejero para Constantino en la convocación al concilio de Nicea. El emperador abrió el concilio y luego pasó a ser presidido por Osius. Eusebio de Nicomedia presentó un credo arriano que fue rechazado. Eusebio de Cesarea presentó un credo bautismal de su propia comunidad palestina, donde reemplazó la palabra homoousios, que fue recibido luego como ortodoxo. De allí es que se piensa que posiblemente el credo del concilio de Nicea fue una revisión del credo bautismal de Jerusalén. Es decir, encontramos aquí que dentro de la vida de la iglesia, el caminar de la iglesia, la praxis de la iglesia, había una discusión en torno a la naturaleza de Cristo en Alejandría. Por otro lado, hubieron otros dos problemas. El problema del cisma melitiano en Egipto y la controversia pascual. Melitio fue un obispo de Licópolis en Egipto, quien se opuso a los términos puestos por Pedro, obispo de Alejandría, durante la pausa en la persecución de Diocleciano en el 306, para que después puedan volver los apartados a la iglesia. Para Melicios, los términos de Pedro eran muy laxos, por lo cual creó disturbios y ordenó sacerdotes a algunos de sus seguidores, ante lo cual Pedro lo excomulgó. Pero después de otra persecución, en la que Pedro fue martirizado y Melitio fue desterrado a las minas, cuando éste regresó a Egipto, fundó una iglesia cismática con los clérigos que él mismo había ordenado. Este tema fue tratado también en Nicea, y Nicea, en el concilio, se resolvió que los clérigos melitianos podían continuar con sus funciones, pero subordinados a Alejandro, que había sido el sucesor de Pedro allí. Sus obispos, si habían sido elegidos legalmente, podían tomar lugares de obispos católicos cuando estos muriesen. Melitio retendía el título de obispo, pero sin sede. Entonces, vemos que también había un conflicto aquí con respecto a la disciplina de la iglesia. Entonces, el concilio aquí trata no solamente temas doctrinales, sino temas de gobernanza de la iglesia, de disciplina. Y el tercer tema, la controversia pascual, surgió debido a las diferencias surgidas de los métodos antioqueños y alejandrinos de determinar la luna pascual. Los antioqueños seguían el cálculo judío, celebrando la Pascua un día después de la judía, un día fijo del mes lunar. Mientras que los alejandrinos hicieron un cálculo independiente, según la cual la Pascua fue siempre después del equinoccio vernal. El concilio de Nicea favoreció la interpretación alejandrina sobre la Pascua. Entonces, fíjense que inclusive Nicea trató y resolvió
una discusión o una controversia sobre asuntos litúrgicos. De modo que cada vez que nosotros tenemos oportunidad de ir al Concilio de Nicea, podemos ir por razones doctrinales, pero también por razones de cómo estaba siendo la vida de la Iglesia y cómo el concilio resolvió sobre el tema. Una tercera cosa que podemos hacer es ver el concilio también como parte de la emergente teología política del siglo IV. Esto fue un cambio de paradigma de la Iglesia antigua respecto a su relación con el poder político. Pero esto no fue porque el Concilio de Nicea haya sido convocado por Constantino y porque él haya promovido el primer concilio ecuménico de la Iglesia, sino más bien por la acción propia de los clérigos. Entonces, como una teología política de la Iglesia que se da en el siglo IV, toma forma y se evidencia de tres maneras. Primero, en la voluntad y sentimiento positivo del cristianismo de unirse al imperio y sus estructuras, reflejado en gran medida en Eusebio de Cesarea, en su libro cuarto, y también el 10. Segundo, en el asentamiento y el consentimiento del cesaropapismo respecto a Constantino por los obispos del Concilio de Nicea. Y tercero, en la sujeción de la nueva organización eclesiástica a la exclusividad religiosa del cristianismo con Teodosio, hacia fines del siglo IV. Eusebio realmente bautiza la postura religiosa que hace del emperador la cabeza de la religión del imperio. Walker, un autor, señala que se vio la fundición del imperio romano y la iglesia en la política romana de paz militante e imperialista, desde los tiempos de Augusto, con la difusión del reino de paz escatológico de Cristo y su dominio. Con esa teología política del siglo IV se establece la iglesia como cristiandad, lo cual continúa hasta el siglo XVI y demás. Una cuarta forma de acercarnos al Concilio de Nicea, que a nosotros nos hace pensar, así como lo anterior, porque lo que nosotros recibimos en América Latina fue producto, la forma de la iglesia de cristiandad que fue establecida en el siglo IV y que esto ha dejado arraigos hasta la actualidad, que podríamos hablar largo y tendido sobre el tema. Una cuarta lectura que podemos hacer sobre Nicea es ver el concilio ecuménicamente, también por su credo, por su producto, que tomó, como sabemos, su forma actual, con las fórmulas actuales, en dos grandes concilios, no solo en el de Nicea, que se realizó allí, como hemos visto y hemos tratado, pero también en Constantinopla, en lo que es Estambul de hoy. Este credo es reconocido y aceptado por muchas iglesias, ¿sí? Muchas iglesias de tradición evangélica, como una confesión de enseñanzas y creencias cristianas básicas. El credo de Nicea menciona aquello que en la tradición reformada se llama las 4 señales o marcas de la iglesia, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. En este sentido, los presbiterianos dicen sobre la unidad que la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad es un don de Dios a la iglesia en Jesucristo. La iglesia trabaja, sigue diciendo esta sección que marca la iglesia presbiteriana, la iglesia trabaja para vivir cada marca. La iglesia se esfuerza en ser una, porque en Cristo es una. Entonces, lo que está en juego aquí es la afirmación cristiana de que la iglesia
los cristianos son ya en Cristo lo que verdaderamente son, y al mismo tiempo no son todavía lo que verdaderamente son en toda su plenitud. Termina la cita. El quinto y la última lectura que me parece que podemos hacer del Concilio de Nicea desde América Latina, desde una tradición reformada, es que el concilio puede verse como un esfuerzo de la Iglesia antigua por relacionar el lenguaje del Evangelio desarrollado en el contexto hebreo y judeo-cristiano al mundo greco-romano, pero además buscar la dirección del Espíritu de Dios en la interpretación de las Escrituras en la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesucristo. Así, por ejemplo, las explicaciones de Arrio, por un lado, y de Alejandro y Atanasio, por el otro lado, representan dos maneras de entender el mensaje novotestamentario. Si bien Arrio enseñaba que Cristo era divino, el verbo por el cual todas las cosas tienen su existencia, fue creado antes del principio del tiempo. Por lo tanto, la divinidad de Cristo era similar a la divinidad de Dios, pero no de la misma esencia, porque había sido creado. Alejandro y Atanasio afirmaban que la divinidad de Cristo, el Hijo, es de la misma sustancia que la divinidad del Padre. De modo que para ellos sostener otra cosa, otra creencia, otra doctrina, sería abrir la posibilidad a un politeísmo e implicar así que el conocimiento de Dios en Cristo no era completa y ni era un conocimiento completo de Dios. Ahora, si bien el Concilio de Nicea tomó como ortodoxa las enseñanzas de Alejandro y Atanasio, la verdad es que el conflicto doctrinal continuó, pero ahora entre los ortodoxos y los arrianos, es decir, los ortodoxos en aquellos que habían, salido victoriosos en el Concilio de Nicea y declaradas sus creencias ortodoxas, y entonces con los arrianos que, lejos de desaparecer, continuaron sus enseñanzas, de modo que la Iglesia hizo otro concilio, como mencioné, el de Constantinopla en el 381, que adoptó una revisión y expansión del credo de Nicea, del 325, y esto es lo que conocemos hoy como el credo niceno. El credo niceno, como cristiano, como reformado, como presbiteriano, podemos afirmar que es el credo ecuménico más claro de todos, o es el más ecuménico de todos los credos, porque la Iglesia está presente allí y es difícil encontrar una iglesia evangélica que no abrace las enseñanzas del credo niceno. Es necesario también decir que hay nuevas comunidades religiosas emergentes en América Latina y en otras partes, en donde los conceptos de la Trinidad son difusos, el concepto teológico de Jesucristo, la naturaleza, la relación del Espíritu Santo, el concepto de qué es el Espíritu Santo, qué es Cristo, son difusas y confusas, poco claras teológicamente. Pero en la mayoría de las iglesias evangélicas se abraza el credo niceno. Finalmente, la iglesia presbiteriana, y aquí cito, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, junto con la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia católica romana y la mayoría de las iglesias protestantes afirman este credo. Cierro la cita y agrego que hay que señalar también que hay una diferencia entre las iglesias ortodoxas orientales
y las iglesias occidentales, incluyendo la tradición reformada. Las iglesias occidentales declaran que el Espíritu Santo no solo proviene del Padre, sino del Padre y del Hijo, ¿sí? El filioque. Para las iglesias orientales, es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, disipa lo distintivo de la persona del Espíritu Santo. Para las iglesias occidentales, filioque protege la unidad del Dios Trino. Este planteamiento, al parecer, aún no ha sido resuelto en círculos ecuménicos. Sin embargo, creo que cuando nosotros pensamos en nuestra región y pensamos en todas las comunidades religiosas emergentes, a veces indefinidas confesionalmente, esa indefinición, quizás por falta de claridad teológica, falta de discernimiento bíblico, falta de formación teológica, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son comprendidas, como mencioné hace un momento, no según las fórmulas del Concilio de Nicea. Me refiero con respecto a la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que para nosotros esto es un desafío grande hoy, porque en América Latina, si hay algo que está muy presente, no solamente es la enorme religiosidad que existe en nuestra región, es decir, yo no creo que en América Latina abunde el ateísmo, si bien es cierto, lo hay, existe la religiosidad, y dentro de esa gama gigantesca de la religiosidad hay animismo. Entonces, habría que pensar, me parece a mí, cómo nosotros hoy en día dialogamos con estas comunidades o fomentamos un diálogo para mutuo enriquecimiento, pero también para trabajo colectivos, ¿sí? Y escucharnos y aprender de sus prácticas, pero también abrirnos y compartir las nuestras. Finalmente, solamente diría es que a mí me parece que el elemento de la teología política que se da y en la cual el Concilio de Nicea es parte de este proceso, a nosotros en América Latina nos debe de llevar a pensar de no solo cómo es nuestra teología política actual, porque no se puede hacer una teología que no sea política, sino que además pensemos a quién sirve nuestra teología política actual. ¿Está sirviendo a la Iglesia para el beneficio de una institución sagrada? ¿O está sirviendo para el empoderamiento y el encerramiento del poder político? ¿Está sirviendo a las comunidades más desplazadas en América Latina? ¿Cómo nuestra teología política a quién sirve? Y finalmente, el Concilio de Nicea, como un hecho histórico del siglo IV, y su producto, y con su revisión y expansión en el 381 en Constantinopla, nos debería también llevar a pensar en si nosotros en América Latina podríamos ensayar de acuerdo a nuestras preocupaciones, a nuestras intrigas, luchas, problemas, conflictos, como iglesia y como cristianos y cristianas en relación con nuestro mundo, ensayar
ya no, quizás, no estoy pensando en credos universales, pero producto de nuestros sínodos, de nuestras reuniones nacionales o de nuestras reuniones regionales, en donde podamos poner en diálogo nuestra fe con el mundo en el que vivimos y cómo nuestra fe deja de vivirse en una burbuja o en una cápsula para estar encarnada y que pueda darnos un mensaje teñido del color del contexto en el que vive. Es decir, por ejemplo, yo nací en Perú. La iglesia evangélica de tal tradición o de tal otra tradición podría tener una reunión y reflexionar políticamente, religiosamente, de acuerdo a su fe, sobre las situaciones actuales, sobre los desafíos que tenemos. Aquí en Estados Unidos creo que también sería conveniente debido a las cosas que estamos viviendo. Acuérdense que algo similar, pero en menor escala, pasó en la Alemania con Karl Barth y la confesión de Barmen. Para aquellos que conocen un poquito les comento que es una confesión reformada en torno, en el marco del régimen de Hitler. Creo que es necesario que como iglesia reflexionemos contextualmente y pongamos nuestra fe en diálogo con nuestra propia cultura. Hasta aquí mi presentación. Doctor César, muchas gracias por su presentación con desafíos muy claros, ¿no? Para las iglesias, para quienes hacemos parte de ellas en varios lugares, ¿no? de América Latina y el Caribe, y las preguntas que plantea en torno a la teología política, que partiendo de Nicea nos hace también poner en cuestión estas relaciones que tenemos, ¿no? Y cómo también podemos encarnar esta fe en diálogo. Me parecen desafíos muy interesantes. Hemos, dentro de la dinámica de cada sesión, hemos dispuesto algunos minutos para que las personas que están presentes puedan preguntar o hacer comentarios. Entonces abrimos este espacio, por favor, para quienes quisieran hacer un comentario o dejar un mensaje en el chat para luego ser leído, para que podamos seguir reflexionando con el doctor César. Adelante, está abierta el espacio para compartir. Justamente ayer el padre Manuel Hurtado nos decía que uno de los desafíos, doctor César, era cómo inculturamos esto del concilio, ¿no? Sobre todo el homoousios, ¿no? Cómo en lenguaje actual, ¿qué significa esto, no? Que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. ¿Cómo esto ayudaría a cómo inculturar este mensaje, ¿no? Para que sea actualizar este mensaje en un lenguaje juvenil, en un lenguaje de diversas culturas, ¿no? Este era uno de los desafíos que planteaba el padre Manuel, y creo que va bastante de la mano de lo que usted plantea, ¿no? Cómo encarnar esta fe en las realidades, ¿no? Cómo esta fe puede pintarse de estos colores de los contextos diferentes. Este es un desafío, yo creo que para todos quienes estamos dentro de nuestras comunidades, ¿no? Sí, claro que sí. Me parece que es uno de los desafíos mayores en un tiempo en que ustedes saben, tenemos dos comprensiones: Jesús plenamente divino, Jesús plenamente humano. Es muy fácil inclinarse de una manera desbalanceada por uno de los lados, ¿sí?
Me parece que en la práctica de la Iglesia en América Latina debemos de mantener un balance, ¿sí? A veces es necesario, a mí cuando me toca predicar, siempre pregunto, ¿no es cierto?, cómo es la congregación, etcétera, etcétera, para conocer las necesidades de la iglesia, y porque hay comunidades que tienen la concepción divina de Cristo muy clara, pero tienen una mirada equivocada respecto a la humanidad de Jesús. Prácticamente desconocen como que Jesús no es humano. Y si algo nos dice, ¿no es cierto?, los credos, es que justamente Jesús es plenamente divino y plenamente humano. A veces uno tiene congregaciones, o hoy en día, ustedes saben, con los estudios avanzados sobre el Jesús histórico, se abandona el aspecto humano, divino de Jesús. Entonces se abraza y prácticamente Jesús es una persona más en el barrio. Entonces me parece que ahí a veces es necesario, por un lado, afirmar la plena humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo ayudar o estimular, animar para que la gente pueda ver a Jesús como divino y como humano, ¿cierto? Sí, gracias, Pastor César. Tenemos a Gabriel desde Argentina, que tiene la mano levantada. Adelante, Gabriel, buenas noches. Buenas noches. En base a mi experiencia, he visto que el credo niceno lo que hace es unificar a los que creemos en la base, como decía ayer el padre, el fundamento del cristianismo. Y ese proceso lo vi a través de lo que hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está difundida todavía, es decir, bastante en Latinoamérica, y que ellos también tuvieron que redefinirse para decir que adherían al credo niceno. Eso hace un camino a trabajar juntos los que percibimos al mismo Cristo. Lo mismo han hecho, y eso hace menos de una década o casi una década, la Iglesia Nueva Apostólica, que la Iglesia Nueva Apostólica en Argentina está muy difundida. No sé en otros países de Latinoamérica, pero acá tiene bastante presencia y está bastante distribuida dentro de lo que es el territorio argentino. Y recién hace 10 años, sus autoridades definieron, 10, 15 años, definieron que adhieren al credo. Antes no lo tenían tan claro como decía el padre, el pastor o el presbítero César. Entonces, creo que esa parte es la que tendríamos que trabajar fuertemente en Latinoamérica, porque hay muchas expresiones que vinieron a misionar a Latinoamérica, que como dice el presbítero, todavía nos falta definir dónde estoy parado. El testigo de Jehová la tiene muy clara, que no está dentro de los que estamos trabajando juntos. Pero hay otros que no la tienen tan clara. Entonces, es un trabajo dentro del ecumenismo, o mejor dicho, del diálogo intercristiano, porque acá en Latinoamérica nadie quiere tener la palabra ecumenismo, salvo el ámbito protestante, pero la gran masa cristiana latinoamericana, que no es ni protestante ni católica, le va a decir que no quiere la palabra ecumenismo. En consecuencia, también hasta nosotros tenemos que adaptar lenguaje en Latinoamérica que no tienen que ser los de Europa. Creo que en esa parte también tenemos que, en esa inculturación que dice el presbítero, nosotros cambiar los lenguajes europeos que sirven muy bien para allá, o capaz que en Norteamérica, pero acá no nos sirven para nada. Ese es el aporte que hago. Gracias, presbítero.
Gracias, Gabriel, por tu comentario. Has tocado un tema bastante claro y sensible y realista sobre la percepción en el mundo evangélico, diríamos, más conservador con respecto al ecumenismo, al término ecuménico. Bueno, la explicación quizás puede ser muy larga, pero todo esto, ese conflicto con el término ecuménico y a lo que refiere a lo ecuménico, es producto de una teología exportada desde Estados Unidos a América Latina. Desafortunadamente, misioneros de distintas denominaciones evangélicas, materiales, libros, profesores de instituto, de seminario, pues han presentado siempre, ya que pertenecían y abrazaban esa mirada sospechosa, conspicua y casi diríamos mala sobre el ecumenismo, y lo exportaron y lo compartieron en clases, materiales y demás. Entonces, es cierto en lo que tú dices. Eso, me ha tocado visitar varios países de América Latina trabajando, y eso es un tema que siempre sale. Un desafío con respecto a eso es que en América Latina nosotros tenemos que producir nuestra teología latinoamericana. Tenemos que dejar que la fe dé frutos con el color de la tierra donde vivimos, ¿sí? Con el aire y el acento que tenemos, y superar ese coloniaje, ¿sí? Con los que nos domesticaron. Quienes exportaron, ¿no es cierto?, este conflicto interno acá, llevándolo también a América Latina. Eso es lo que le diría. Muchas gracias. Mario Lino de Bolivia tiene dos comentarios en el chat. ¿Cuáles las principales cercanías del diálogo ortodoxo católico? ¿Pueden trabajar juntos en obras sociales, en proyectos con objetivos comunes? Y creo que en América sentimos ecumenismo como economismo y reducimos nuestra acción conjunta al mínimo común denominador. Sobre el trabajo ortodoxo, no le podría decir mucho. Lo que sí puedo decir que hemos participado en el campo académico, dar clases, por ejemplo, Fratelli Tutti, con un teólogo católico y un teólogo ortodoxo, y mi persona en una universidad protestante. Es decir, tratando de proveer interpretaciones, miradas cristianas desde diversas confesiones sobre, en este caso, Fratelli Tutti, para el bienestar y la promoción, ¿no es cierto?, de la fraternidad humana. Entonces, en el campo académico han habido, y sé que a través de la Iglesia Ortodoxa también se hacen algunas cosas, pero yo no tengo mayor información al respecto.